afecta cualquiera de estas barreras, pues pueden entrar ciertos microorganismos, los cuales pues nos van a afectar a nuestro cuerpo de una u otra forma. Evidentemente nuestro organismo va a tener pues su respuesta ante estos organismos, pero igual los microorganismos van a tener como su evasión. No sé si me voy a entender. Ellos van a tratar de infectar, aún así, aunque el cuerpo los esté combatiendo. Ellos van a continuar, pues, sí, afectando más que nada, ¿no?, el paciente. Entonces, pues, bueno, en la bibliografía una anterior, ahí todavía. Entonces, bueno, los microorganismos, pues, los microorganismos infecciosos no siempre van a actuar de forma dócil ante las respuestas inmunitarias. Estos pues van a desarrollar algunos mecanismos para evadir, interrumpir o destruir la inmunidad del anfitrión o de la persona afectada. ¿La que sigue? Si ustedes se acuerdan, perdón, antes de que empieces ya con cada uno de los mecanismos, lo que nos van a hablar sus compañeros ahorita, digamos, es la aplicación clínica de lo que aprendimos la clase anterior. Si ustedes se acuerdan, la clase anterior nos dedicamos a ver cómo es que la inmunidad innata tiene sus respuestas para eliminar las infecciones y cómo es que la inmunidad adaptativa también las tiene. Si se acuerdan, la clase anterior dijimos, los linfocitos B actúan de esta manera y los linfocitos T, CD4 o CD8, actúan de esta manera para poder eliminar el virus o la bacteria o el parásito, lo que sea. Ahora, vamos a ver en esta clase la respuesta del virus o del microorganismo, en este caso virus, bacteria, igual, repito, parásito, lo que sea. Una cosa es la defensa del cuerpo, que es lo que vimos la clase anterior, que si ustedes se acuerdan, la inmunidad adaptativa tenía a las células T o los linfocitos T mediante la fagocitosis que le hablaba a los neutrófilos, ¿se acuerdan? A los macrófagos, a los linfocitos NK, que vimos la clase anterior. Y la respuesta inmune adaptativa es mediante las células B, que son los linfocitos B, que esta mediante las inmunoglobulinas, la activación del complemento, la opsonización. ¿Se acuerdan todo eso que vimos la clase anterior? Esos son los mecanismos por los cuales el cuerpo ataca, ¿ok? Pero vamos a ver ahora cómo es que los microorganismos evaden estas respuestas. De hecho, en el libro, en el capítulo, hay unas tablas en donde, dependiendo qué microorganismo sea, bacteria, virus, bueno, la bacteria la puede dividir con cápsula o extracapsular o extracelular e intracelular. Dependiendo cada uno de los microorganismos, cuál va a ser la respuesta específica del cuerpo. Hay 2 tablitas en el libro para que las consulten, ¿sale? Y es un poquito antes de lo que sus compañeros van a hablar. Entonces, esas son las respuestas, ya sea del sistema inmune innato y del adaptativo, frente a los microorganismos. Lo que nos van a exponer ahorita es cómo los microorganismos tratan de evadir precisamente pues estas respuestas inmunes, ¿ok? Ahora sí empieza. Ok, bueno, los mecanismos que van a usar ellos pues es la evasión, la interrupción y la destrucción. Ahorita les voy comentando uno de cada uno. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es la evasión. Muchos de los microorganismos infecciosos pues van a adoptar estrategias para engañar la vigilancia del sistema inmunitario de las personas. Por ejemplo, el virus de la gripe o del VIH, tienen sistemas de reparación de ADN que les permite la incorporación frecuente de mutaciones aleatorias en sus moléculas antigénicas de superficie. El anfitrión o la persona infectada pues acaba activando una respuesta adecuada contra esta cepa del virus, que vamos a ponerlo como si fuera original, pero pues van a empezar a salir nuevas variantes, que pues son lo suficientemente diferentes como para no ser detectadas por esta respuesta. Es como por ejemplo las variantes que tenemos con el COVID ahora. Bueno, tal vez no es un ejemplo muy claro, pero igual se los voy a mencionar. O sea, empezamos por la cepa original que pues fue la que inició allá en China, ¿no? Y todo eso. Entonces, ha ido mutando de cierta forma que vuelva a afectar nuestro organismo y lo afecta de manera diferente. Y ya. Algo que, bueno, nada más para complementar esto, por ejemplo, ahorita que se dio el repunte de casos, ahorita en enero, diciembre, ¿no? Diciembre, enero, febrero de este año, que hubo muchísimos casos, que afortunadamente la vacunación ya estaba.
era la cepa Omicron, ¿no? Ahorita en la actualidad hay una subvariante, se le está llamando, que si no mal recuerdo es la B.1, si no mal recuerdo, la B.1.2, algo así, que está todavía o actualmente está aumentando los casos a nivel Europa y a nivel China. Muy probablemente esa variante en, ¿qué les digo? Un mes y medio llegue aquí a México y otra vez hay un aumento de casos, a lo mejor ya no tan catastrófico como los anteriores, pero sí vaya a haber un aumento de casos. Y es por esto que los expertos en el tema, epidemiólogos, infectólogos, comentan que la pandemia todavía va para largo, porque estas variantes y subvariantes, que es un mecanismo precisamente de evasión de los virus, precisamente, o de los virus que son los más comunes que ocasionan o que mutan, que ocasionan esas variaciones. Por eso la pandemia va a durar todavía más, porque va a haber brotes de diferente magnitud, porque dependiendo a lo que ya seas tú inmune. Por ejemplo, hay muchas personas que ahorita en este periodo de inicio de año les dio la variante Omicron, entonces estos ya van a estar protegidas contra la subvariante de Omicron, pero todo el resto de personas no. ¿Ok? Entonces, por eso estas mutaciones son muy importantes en los virus. Si nos olvidamos del COVID y hablamos de una gripa casual, el virus de la gripa, que es el rinovirus o el adenovirus, que son las que lo causan, estas mutan de manera muy rápida y es por eso que tenemos gripa cada rato, nos puede dar gripa muy seguido. ¿Por qué? Porque no nos va a infectar la misma variante, sino que son subvariantes del rinovirus o del adenovirus. Por eso las gripas se suelen repetir. ¿Ok? Esto hablando de los virus. Ahí en la imagen hay varios ejemplos de varios microorganismos y cuáles son sus mecanismos de evasión, ¿no? Síguele, Doc. Ok, y bueno, ya vimos que pues se van a hacer nuevas variantes, nuevas cepas, pero también el cuerpo va a desarrollar respuestas contra pues esas variantes, pero igual, o sea, es un cuento de nunca acabar. El cuerpo va a hacer inmunidad contra esas variantes, pero esas variantes pues van a ser más variantes. O sea, eso nunca se termina. ¿La que sigue? Este, bueno, este proceso que les he comentado anterior, pues se llama deriva antigénica. Esta pues se va a relacionar con cambios frecuentes que tienen lugar en el virus de la gripe de una estación u otra. Es lo que nos ha comentado el doc. La alta diversidad antigénica que se encuentra en los virus, por ejemplo, del VIH aislados a partir de un solo individuo infectado. La deriva antigénica pues se va a diferenciar de un segundo proceso denominado cambio antigénico. Este proceso pues se desarrolla cuando los virus de la gripe de diferentes especies infectan una misma célula y aquí pues se va a llevar un intercambio genético entre las dos especies del virus, dando un lugar a un nuevo virus híbrido con características que son pues diferentes. Este, el cambio antigénico es la fuente de cepas del virus, de la gripe de elevada virulencia, que surgen y provocan una enfermedad grave o la muerte. O sea que estas cepas, pues por lo regular van a ser más peligrosas, como son híbridas, pues ya son más letales, por así decirlo. La deriva antigénica y el cambio antigénico, pues no son los únicos mecanismos que los microorganismos infecciosos usan para modificar la antigenicidad de sus moléculas y pues adelantarse hacia las respuestas del anfitrión. O sea, hay muchas más. Y ahorita les voy a mencionar algunas. Algunos microorganismos pues evitan que el sistema inmunitario del anfitrión pueda detectar sus moléculas de superficie potencialmente antigénicas. Estas, por ejemplo, algunas bacterias van a formar cápsulas de polisacáridos que recubren las moléculas de la superficie como el lipopolisacárido y los peptidoglucanos. Y estos pues van a evitar la adhesión de los componentes de complemento que activan la opsonización o la formación del complejo de ataque de membrana. También nos mencionaba nuestro libro que van a existir dos mecanismos de camuflaje y de evasión. Por ejemplo, el Plasmodium, sí es Plasmodium, sí. Este va a infectar a los eritrocitos. Este, este agente se va a meter al eritrocito. Entonces, pues básicamente que se va a poner como un traje o algo para que no lo detecten. Se va a vestir de eritrocito
y así pues inclusive tiene la vigilancia de los CD4 y los CD8 para pues que no le hagan nada. Otro ejemplo son las larvas de esquistosoma, perdón. Estos viajan pues a través de la sangre y igual se disfraza con las moléculas del complejo mayor incompatibilidad, que pues se las da el propio cuerpo, entonces con estas pues ya se recubre y anda por la sangre libremente sin ser molestado. De hecho, uno de los mecanismos de evasión más importantes a nivel bacteriano, o sea, me refiero a las bacterias nada más, es la cápsula. ¿Sale? Si ustedes vieron en micro o en patología, eh, la cápsula como evasión bacteriana precisamente es uno de los más importantes. El lipopolisacárido, por ejemplo, es uno de los componentes más importantes de las cápsulas bacterianas. Y hay células que tienen una mayor predisposición a tener esa cápsula. Y hay pacientes que, por ejemplo, los que están esplenectomizados, los que no tienen vaso, que tienden a infectarse más de bacterias encapsuladas. ¿Sale? Esa es una pregunta que les van a hacer en el ENARM o en el Ceneval. ¿Cuáles son las bacterias que en pacientes sin vaso van a tener con mayor frecuencia? Todos los que tengan cápsula, sobre todo los cocos gram positivos, neumococo, meningococo, que son los más comunes. Por eso los pacientes que no tienen vaso o que fueron esplenectomizados por alguna razón, se tienen que estar vacunando cada año contra el neumococo y contra el meningococo, porque son más o tienen mayor predisposición a infectarse por estas bacterias, porque su mecanismo de evasión es la cápsula, ¿sale? Y obviamente una persona que no tiene vaso, su sistema inmune tendrá una mayor depresión y tendrá algunos mecanismos por los cuales esa falta de vaso tendrá que ser compensada, ¿no? De alguna manera. Sigue, loco. ¿El que sigue? Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la interrupción. Aquí una gran cantidad de microorganismos infecciosos pues van a secretar productos que interfieren con las respuestas desarrolladas por el sistema inmunitario. Unos ejemplos que mencionaba ahí era el Mycobacterium. Pues va a poder alterar el pH de los fagolisosomas. Otro ejemplo, la Legionela, que puede inhibir la fusión de los endosomas con los lisosomas. Virus como por ejemplo el citomegalovirus, adenovirus o el VIH, pues van a inhibir la activación de los linfocitos CD8. Algunos microorganismos infecciosos como el Neisseria haemophilus y Streptococo van a secretar enzimas que pues van a degradar las inmunoglobulinas o los componentes del complemento en el entorno de la infección. Y algunos otros como el virus de Epstein-Barr van a secretar mediadores que inhiben la actividad de los leucocitos locales. El que sigue. Ahora tenemos lo que es la destrucción. Aquí, pues ya va a ser una acción definitiva de resistencia. Ya es lo más que pueden hacer estos microorganismos malos ante nuestro cuerpo. Un ejemplo es lo del VIH o ya el síndrome de inmunodeficiencia humana. Aquí pues el virus va a infectar las células dendríticas y los macrófagos y finalmente pues se va a propagar por los linfocitos T. Creo que son los CD4 los que más afectan. El VIH pues va a destruir de forma gradual estos leucocitos y lo va a hacer de una manera muy devastadora, por así decirlo. Y pues dado que estas células que son fundamentales para el inicio y el mantenimiento de un amplio abanico de respuestas inmunitarias, estoy hablando de la CD4, pues se pierden en el individuo infectado y pues se vuelve cada vez más proclive a una gran variedad de infecciones oportunistas. Como sabemos, pues, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues nos puede causar que, no sé, una infección de estómago que en una persona normal sería algo muy pues, sencillo de tratar, pues en una persona con esta tipo de inmunidad, pues se va a ver muy, muy afectada y puede causarle pues, la muerte inclusive. Bueno, y Entonces, ya siguiendo. antes de que entres a lo de la inflamación,
Estos mecanismos, ¿no?, de evasión, bien importante que lo sepan. En el libro menciona bastantes ejemplos de qué bacterias o qué virus o qué parásitos tienen qué mecanismo. Esto también es relevante para que se vayan familiarizando con el hecho de qué voy a esperar yo si me enfrento a alguna bacteria de este tipo. ¿Por qué? Porque en el hospital, cuando ustedes vayan, digo, ya sus prácticas ya fueron, pero cuando estén en el internado, así se encontrarán cultivos de orina, cultivos de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de muchas secreciones del cuerpo, y tendrán que saber a qué mecanismo de evasión se pueden encontrar, ¿ok? Dependiendo de esta bacteria o qué tipo de bacteria, será el mecanismo de evasión. Y en base a eso tendrán que dar un medicamento, el medicamento que le toque o el medicamento correcto, pensando ya o infiriendo más bien que ya existe este mecanismo de evasión por parte de esa bacteria. O si el paciente tiene una inmunodepresión, como ahorita lo mencionaba su compañero, que tiene VIH, que yo como les comentaba que no tiene vaso, o que no tiene algunos órganos que la puedan ayudar a la defensa inmunitaria, entonces tendrán que saber a qué se enfrentan, ¿ok? Por eso es importante el tema de evasión. Vamos a hablar ahora de otro subtema importante del capítulo, que es la inflamación, ¿vale? Síguenle. Pues ahora, siguiendo con la inflamación, nos dice que es un suceso individual, pero que agrupa varios sucesos en sí. Es desencadenado por un estímulo, pero ese estímulo nos va a llevar a la activación del complemento, la activación de los fagocitos, las citocinas proinflamatorias, el incremento del riego sanguíneo, la vasodilatación, los anticuerpos y linfocitos T y los mediadores inflamatorios. Todo esto pasa con un estímulo en particular. En pocas palabras, pues nos va a desencadenar todo esto. La imagen, perdón, antes de que sigas, bueno, a ver, síguele, creo que vas a decirlo ahorita. La inflamación pues se caracteriza por 4 puntos cardinales, que es el enrojecimiento, el dolor, la hinchazón y el calor, y cada uno de ellos actúa ante cierto estímulo, pero pues trabajan simultáneamente los 4. Bien importante que se aprendan los 4 datos cardinales de la inflamación, ¿ok? Cualquier paciente que tenga inflamada cualquier parte del cuerpo debe de tener calor, debe de tener rubor, o sea, de estar rojo, debe de tener tumor, debe de estar inflamado y debe de tener dolor. Son 4 datos cardinales, ¿ok? Calor, rubor, tumor y dolor. Cualquier articulación, cualquier zona del cuerpo que esté inflamada debe de tener los 4. Si le falta una, entonces no está inflamada. Tiene algún otro proceso, tiene alguna otra situación, pero entonces no está inflamada. La gente usa mucho el término inflamación. Le duele la garganta, está inflamada. Le duele el tobillo, está inflamado. Pero no, la inflamación como tal es un proceso inmunológico a nivel celular, el cual su resultado a nivel clínico van a ser estos 4 datos. ¿Ok? Si una articulación, si alguien te llega a la consulta porque se torció el tobillo y le duele mucho, está un poquito caliente la articulación, está un poquito crecida de tamaño, pero no está roja, entonces no está inflamada, ¿ok? Porque entonces todos los pasos celulares no se están llevando a cabo. Por eso debe de cumplir siempre cualquier parte del cuerpo que esté inflamada, de tener estos 4 datos cardinales, ¿no? 4 datos clínicos que son. Síguele, Doc. Ahora, desglosando un poquito los 4 datos cardinales, la hinchazón, pues esto nos da como resultado de los cambios de permeabilidad vascular local, lo que permite la entrada de células y plasma hacia los tejidos. El enrojecimiento y el calor se produce por un incremento del flujo sanguíneo en el área afectada, y el dolor es el resultado de los efectos producidos por la liberación de múltiples mediadores químicos por parte de los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Estas son algunas respuestas inmunitarias que nos van a contribuir a la inflamación. En primera, pues la atracción quimiotáctica y la activación de neutrófilos, fagocitos y linfocitos. La activación del sistema de complemento, que ya lo habíamos hablado. Y cuando hay una desgranulación de los mastocitos, basófilos, eosinófilos, y se liberan los mediadores inflamatorios. También un refuerzo de la actividad de los natural killer,
el aumento de la temperatura corporal, el aumento de la permeabilidad vascular, la infiltración de plasma hacia los tejidos, como lo mencioné ahorita en la pasada, la secreción de proteínas en la fase aguda, la secreción de citocinas y quimiosinas proinflamatorias y la secreción de interferón tipo 1. Entonces, todos estos pasos que vamos a tener a nivel inmunitario serán o darán como resultado los datos cardinales que hablábamos hace rato. Por eso, si aumenta la permeabilidad del vaso, va a haber una fuga plasmática de muchísimas células y además de agua y de proteínas. Esto va a generar la hinchazón, va a generar el calor, ¿ok? Y el tumor, obviamente, de la articulación o de la parte del cuerpo afectada o inflamada. Además, ya cuando se empiezan a secretar las quimiosinas, las citocinas que son proinflamatorias, acuérdense que estas sirven para hablarle a los macrófagos, hablarle a las otras células de defensas, leucocitos, linfocitos, etcétera, natural killer, para que vengan y ataquen a la bacteria o al virus que esté implicado, ¿no? Si en caso de que sea provocada por alguna infección. Entonces, estos son los datos, digamos, a nivel celular y como resultado a nivel clínico lo vamos a ver con los 4 datos cardinales, ¿sale? Síguele. Ante la presencia, pues ya cuando tenemos algún microorganismo, en el lugar de la agresión o de la infección, se va a inducir a que los fagocitos locales liberen citocinas proinflamatorias, que estas nos van a reclutar a nuevas células para del equipo inmunitario. Las citocinas inflamatorias, como lo pueden ser el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, que provienen de los fagocitos activados, nos inducen al aumento de la permeabilidad vascular y nos estimulan el flujo sanguíneo en el área infectada. La interleucina 6 nos va a favorecer la síntesis y la liberación de proteínas reactivas por parte de activa. No sé si soy yo o se quedó trabado. Parece que Se quedó trabado, creo. Ah, ok. Bueno, ahorita en lo que se recupera su señal, una de los datos de laboratorio más importantes que ustedes tienen que entender son los reactantes de fase aguda. No sé si ya los han escuchado alguna vez. Los reactantes de fase aguda prácticamente, o los más importantes, son 2, que es la velocidad de sedimentación globular, que es la VSG, y la PCR, que es la proteína C reactiva. Estos reactantes lo vamos a ver, por ejemplo, en artritis o en lupus. Se elevan mucho en cuestiones articulares inflamatorias o en enfermedades articulares inflamatorias, como lo son estas que acabo de mencionar. La proteína C reactiva es de las más importantes que tenemos, junto con la VSG, y ya vimos por qué se eleva tanto. Si le puedes regresar una diapositiva anterior, por favor. Nos dice que la interleucina 6 es la que va a aumentar la síntesis y la producción de proteína C reactiva por parte del hígado. Entonces, sabiendo que las interleucinas, que son estas citocinas proinflamatorias, son las que se van a liberar a nivel del tejido cuando hay una inflamación, cuando hay una infección, entendemos entonces por qué la proteína C reactiva es tan importante. A mayor cantidad de citocinas inflamatorias, mayor cantidad de reactantes de fase aguda, es decir, de PCR, y así entonces el paciente tendrá estos niveles bien altos. Uno de los criterios para poder no diagnosticar, pero sí pensar en una artropatía como artritis, como lupus, como espondilitis, que los vamos a ver más adelante, es pedir una PCR. La PCR como tal no es un indicativo de artritis, es un indicativo de que hay inflamación en el cuerpo, ¿ok? Pacientes con COVID, por ejemplo, se les pedía la PCR como criterio de pronóstico. PCRs muy elevadas era un pronóstico malo para estos pacientes. ¿Por qué? Porque tenían un síndrome de inflamación sistémica. Entonces, todo su cuerpo estaba inflamado, por eso la PCR se elevaba a los cielos, ¿ok? Entonces, no se queden que la proteína C reactiva es algo que indica artritis, no. Es algo que indica que hay una inflamación, hay un proceso inflamatorio. Si tú, cuando alguien tiene faringitis, le tomas una PCR, muy probablemente salga alta,
¿sale? Pero esto nos sirve para ir haciendo diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. Ya cuando entremos a la parte de reumatología lo vamos a aterrizar un poquito más, pero aquí es importante entender que cuál es el estímulo para que se liberen estos reactantes de fase aguda, las citocinas proinflamatorias, ¿sale? Síguele, Doc. ¿Sí me escucho bien? Sí, bien. Ok, bueno, en un pequeño apartado que venía en el libro también nos mencionaba lo que era la fiebre, que también es una respuesta del organismo y es dada porque algunas proteínas de su fase aguda, como las que hablábamos, pues ya actúan, pero sobre el hipotálamo, lo que nos da la elevación de la temperatura. De hecho, la interleucina más importante a nivel hipotalámico es la interleucina 2 y la interleucina 6. Estas dos son las que van a ir al centro regulador o al centro termorregulador a nivel del hipotálamo, lo van a alterar, entonces el paciente va a empezar con fiebre, ¿ok? Una fiebre es una indicación de que hubo un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque se liberaron interleucinas. El principal estímulo para que haya fiebre es la estimulación hipotalámica con interleucinas, ¿sale? Síguele. La interleucina 12 es la que nos estimula la actividad de los linfocitos natural killer, lo que se traduce a un aumento del interferón gamma, y la interleucina 8 nos recluta neutrófilos en los lugares de la inflamación y de la infección. Cuando tenemos ya una infección, los neutrófilos van a viajar atraídos por las quimiosinas, que son las secretoras de los fagocitos, y por las anfilotoxinas, que pueden ser C5A, C4A y C3A, hacia el lugar de la infección o de la inflamación. Y también nos mencionaba el libro que cuando el estímulo acaba, se tendría que acabar la inflamación también, aunque en algunos de los casos esta inflamación se vuelve crónica y pues nos va a causar las enfermedades, como ya nos había mencionado, como la artritis reumatoide o el lupus eritomatoso. Y aquí es cuando ya nuestro sistema inmune empieza a atacarse a sí mismo y se empiezan las enfermedades autoinmunes, ¿sale? Por eso estas enfermedades se caracterizan por tener procesos inflamatorios crónicos. El paciente siempre tendrá dolor, el paciente vivirá con inflamación, con hinchazón, o tumor en alguna zona del cuerpo, y vivirá con esos 4 datos cardinales de la inflamación. Por eso es tan difícil tratar a un paciente con artritis o con lupus o con alguna enfermedad autoinmune que genere esta liberación acelerada de citocinas, porque tú le puedes quitar el dolor, le puedes desinflamar con medicamento, etcétera, pero ¿qué consecuencias va a tener la dosificación crónica de AINES o de esteroides o de algún medicamento? Los veremos en los tratamientos de estas enfermedades, que uno de los retos más importantes es, sí, quitar las molestias, quitar los síntomas, quitar el cuadro clínico, pero sin dañar a nivel hepático o a nivel renal por la ingesta crónica de medicamentos, ¿no? Eso es uno de los retos más importantes en este tipo de enfermedades. Entre más rápido se diagnostiquen, mejor, obviamente, ¿no? Ajá. Ya sería todo, doctor. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces en general el capítulo, les digo, no se lo salten todo, hay que leerlo, en el sentido pues de que hay algunas tablitas o algunas partes de los subtemas que son importantes, sobre todo para entender cómo es que las bacterias, los virus o los diferentes microorganismos evaden estas respuestas inmunes que vimos la clase anterior. Por eso me gusta ver estas dos clases juntas, ¿ok? Porque unos son los mecanismos que nos defienden y otros son los que nos atacan. Y como consecuencia de esto, viene la inflamación, ¿ok? Muy bien, el capítulo que sigue, que son las reacciones de hipersensibilidad, es un tema bastante sencillo. La verdad es, yo creo que ya lo han visto antes. De todos modos, si no, aquí está en el capítulo muy bien explicado. Lo que me gusta mucho del Tao, del libro, es que viene explicado muy fácil, muy sencillo. Es entender inmunología de una manera muy sencilla. Entonces, les dejé además un artículo en Moodle para que lo revisen también. Viene otra manera diferente de explicarlo, pero obviamente pues es lo mismo, ¿no? Se refiere a lo mismo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta acerca de los temas que hemos visto. Si no, nos veremos entonces después para continuar con la carta descriptiva, con el siguiente tema. Como tal, el siguiente tema será lo de las inmunodeficiencias. Para quien le vaya a tocar exponer las inmunodeficiencias,
céntrense en las más comunes, porque no sé si tengan el libro, el Stites, no sé si lo tengan. Si no, las personas que van a exponer, o bueno, se los agrego ahí a Moodle, los capítulos, que yo los tengo por capítulo, entonces los puedo agregar ahí a Moodle, nada más que me recuerden las personas que van a exponer, porque la bibliografía es en base al otro libro, ¿ok? Si ya lo tienen, está bien, y si no, pues me dicen para poderle subir los capítulos ahí a Moodle y para que lo puedan descargar y hacer de ahí las inmunodeficiencias. Dado que son muchísimas, hay que centrarse en las más comunes, ¿ok? Tanto en la inmunidad por células B con la inmunidad por células T. ¿Cuáles son las principales inmunodeficiencias? ¿Ok? Pero quien vaya a exponer me dice, si no para pasarles los capítulos por el módulo, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta o alguna duda, pues nos vemos entonces en la próxima clase. Sí. Yo nada más quería preguntarme si le había llegado mi presentación. Era el capítulo 7 de células y órganos. Se lo mandé a dos de sus correos. ¿Sí? Sí, no te preocupes, sí me llegó. A veces no los contesto, okay, pero sí, sí me llegan. En caso de que no, yo se los, cuando al momento de yo pasar la calificación, les digo que no me llegó la presentación. ¿Sale? Muy bien, gracias. Órale, no de nada. Bueno, entonces estamos al pendiente y nos vemos después. Cuídense mucho. Que estén bien. Doctor, una pregunta para el siguiente capítulo de lo de hipersensibilidad. ¿Viene aplicaciones clínicas de varias enfermedades? ¿También les hago mención de esas? No, realmente con que entiendan con que pongas un ejemplo de enfermedad por reacción, o sea, la reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿qué enfermedad ejemplo hay ahí? En la 2, ¿qué enfermedad? Pero con que pongas una nada más. No tienes que desarrollar la enfermedad, únicamente saber qué enfermedad pertenece a qué tipo de hipersensibilidad. Ok, muy bien, doctor, gracias. Órale. Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor.